En este video te voy a explicar cómo hice para volver a correr a pesar de tener hernia discal. En mi recuperación fue muy importante lo que son las plantas medicinales y la dieta. Sin embargo, esto no me ayudó a recuperarme al 100%, porque si yo intentaba correr, si yo intentaba hacer ejercicio, el dolor se me disparaba. Esto se debe a que yo había sido condicionado a creer que el ejercicio era sinónimo de sentir dolor. Muy posiblemente tú también estés condicionado y no te hayas dado cuenta. Por eso es importante que sepas qué es el condicionamiento. Si aquello que yo hago trae como consecuencia el dejarme triste, la próxima vez no lo volveré a hacer. Por lo que se dice que el castigo disminuye la frecuencia o la ocurrencia de la conducta. Ahora tu hermano sale con tu papá, ve a la vendedora de helados, dice papá helado, se tira al piso, convulsiona, tu padre se acerca y lo patea en la cara. Pregunta, ¿queda feliz o queda triste? Queda triste, eso es castigo. ¿Lo volverá a hacer? Ya no lo va a volver a hacer. ¿Y qué lo dejó triste? Ten cuidado, no me digas que le quitaron el helado nunca lo tuvo. Lo que lo dejó triste fue la patada en el estómago. Pregunta, ¿la aparición o desaparición? Aparición. Entonces tu papá aplicó castigo positivo. Profe, pero positivo, que no es malo pegarle a un niño. Señor, positivo no significa bueno, significa que algo aparece. El escuincle piensa que su mundo gira en torno a él porque es verdad. Todo lo que él hace obtiene una respuesta suya. Pero no veo por... ¡Ey! No mire el niño, solo a mí. Que sepa que estamos conversando. ¡Mamá, este tipo! ¡Basta! ¿Qué es eso que hace? Los perros muestran su dominio con mordisquitos al cuello. Es igual con los escuincles. Con estos dedos lo pellizco. No le lastima y le enseña que yo lo domino. Oiga, compadre, si se piensa que puede, ya basta. ¡Ah! No evalúo su comportamiento con una respuesta negativa ni positiva. Oh, es muy interesante. La primera vez que yo empecé con mis dolores fue cuando estaba corriendo. Me tocaban correr como 10-12 kilómetros y cuando iba a la mitad me empezó a doler lo que es el tendón de Aquiles. En ese momento yo relacioné, pues si me duele el tendón es por causa de correr. Y yo entendí en ese momento que correr era sinónimo de sentir dolor. Por lo tanto, las próximas veces que yo intentaba correr, siempre me dolía el tendón o me salía una contractura, etc. Hasta ese punto el dolor no era tan intenso, me permitía llevar una vida normal todavía. Sin embargo, cuando yo empecé a ir con doctores y me empezaron a dar muchos diagnósticos, la creencia de que hacer ejercicio era sinónimo de dolor se vio muy reforzada. Ahora les voy a explicar cuáles son los diagnósticos que me dieron y cuál era mi vida en ese momento. Aquí tengo lo que es la pregabalina, 150 miligramos, diclofenaco, Neuralin, me daban muchas pomadas, me inyectaban tribedose con dexametasona, me inyectaban directamente en la zona del sacro y estos son todos los estudios que tenía. Rayos X en los hombros, esta es la resonancia magnética, estos son un montón de rayos X en la espalda, en todas las posiciones, flexionando, extendiendo, etc. Más rayos X. ¿Cuáles fueron los diagnósticos que me dijeron? Me dijeron, bueno, cada doctor me daba un diagnóstico diferente, me encontraba algo distinto. Uno me dijo, tienes hernia discal, otro, tienes una protusión, otro, tienes degeneración de discos, que fue el que más me afectó de todos, porque me dijo, tienes degeneración de discos, cada año te vas a sentir peor. Y yo dije en ese momento, tengo como 19 años, ¿cómo va a ser mi vida 10 años después? ¿Qué tanto dolor voy a sentir? Y eso me asustó bastante, la verdad. Tienes bursitis en el hombro, tienes escoliosis, tienes espina bífida. Y me empezaron a bombardear con diagnósticos. ¿Qué fue lo que pasó? Que también me dijeron que si yo intentaba correr me iba a lastimar la espalda, que no lo hiciera, que no hiciera ejercicio, que no levantara peso muerto, que llevara muchos cuidados en mi espalda porque mi espalda era frágil. Pues claro, si yo intentaba correr, el dolor se me disparaba como no tienen una idea. Y a pesar de eso, yo era una persona muy positiva y dije, no importan los diagnósticos, yo voy a ir a correr. Me ponía mis tenis, iba a un campo que está cerca de mi casa y empezaba a correr y decía, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y cuando pasaba a lo mucho un minuto, el dolor era tan intenso que me tenía que parar. Me dolía la espalda baja, me dolía la ciática por toda la pierna, me empezaba a arder.
No me quedaba otra opción que regresarme a mi casa cabizbajo, acostarme en la cama y soportar un par de semanas de dolor más intenso. Y a pesar de que me dolía, yo estaba aferrado con volver a correr y cada ciertos meses lo volví a intentar. Salí a correr, pero el resultado siempre era lo mismo. Por lo tanto, ser positivo sin tener un plan, la verdad no sirve de nada. Necesitas conocimiento y necesitas un plan. Lo que yo hice después de hacer la dieta que me redujo el dolor fue leer un libro. Se llama Libérese del dolor de espalda, de John Sarno. En ese libro te dan una recomendación que es hacer ejercicio a pesar del dolor, llevar la vida lo más normal posible. Y fue lo que hice. Como correr me daba mucho miedo y no lo quería hacer porque tenía miedo de volver a sentir dolor, lo que hice fue usar la bicicleta, que a pesar de que me dolía la espalda, los doctores me dijeron que la bicicleta no era tanto impacto. Total, recuerdo la primera vez que salí a usar la bicicleta, después de muchos años de no hacer deporte, empecé a pedalear, me empezó a doler la espalda, sentía rigidez, pero seguí dándole. Duró unos 15 minutos, llegué a mi casa muy cansado, con dolor, pero el siguiente día volví a hacer lo mismo. A pesar del dolor, le seguí dando la bicicleta, y cada cierto tiempo usaba la bicicleta. Después de 3 semanas, más o menos, de 2 semanas de estar usando la bicicleta, recuerdo una vez que estaba en mi trabajo. En ese momento, a pesar de que tenía ardor, me encontraba muy bien anímicamente. Estaba muy motivado porque sentía que la cura estaba muy cercana. Y recuerdo que hice mi chamba, me tocaba mi hora de comida, pero en vez de comer, tomé la decisión de irme a correr. Así, era pleno verano, hacía mucho sol, traía pantalón y empecé a correr como loco por las calles. Empecé a trotar, miré el reloj, 30 segundos. Aquí hay que aclarar que las últimas 10 veces que intenté correr, no llegaba al minuto porque el dolor era bien intenso. Seguí trotando, me metí al monte y cuando iba empezando en el monte miré a una mujer miando ahí. No, por aquí no es. Me regresé y me fui para otro lado. Cuando menos pensé, 2 minutos. Ya había superado la marca de 1 minuto y no tenía nada de dolor. Estaba muy emocionado, seguí trotando hasta que completé 5 minutos. Y la verdad me paré porque no tenía dolor, pero me dio miedo como seguir corriendo y lastimarme. Me paré ahí, pero eso fue el comienzo. Pocos días después volví a correr otra vez. Ya no corrí 5 minutos, ahora corrí 7, y luego 10, y luego 15. Y tan solo 2 semanas después de estar trotando regularmente, vi que había una carrera de 5 kilómetros, decidí inscribirme. Y yo fui con la mentalidad de nomás la voy a terminar, ya sea trotando despacito, no importa. Pero como soy muy competitivo, empezó la carrera y a los 2 kilómetros vi que mucha gente me estaba ganando y empecé a correr más fuerte y más fuerte. Y cuando faltaba 1 kilómetro para terminar, a lo lejos, a unos 200 metros, alcanzaba a ver a una persona y me esforcé en alcanzarla y cada cierto tiempo le iba recortando y tuvimos un muy buen cierre en la meta, pero no me alcanzaron las piernas para rebasarlo. Y terminé la carrera, me acuerdo, y automáticamente se me inflamaron la parte de abajo de la espalda, la parte baja de la espalda. Sentía mucha inflamación. Si yo me tocaba con los pulgares, es como si tuviera un moretón, una hipersensibilidad se sentía, y me asusté bastante. Me acordé de los diagnósticos de los médicos de que si corres te vas a lastimar la espalda, la degeneración de discos. Pensaba que tal vez se me podría reventar la hernia. Total, pasaron los días, yo seguía trotando, yo estaba convencido de que podía recuperarme. Y cuando yo trotaba, me acuerdo que frecuentemente se me venía a la mente, a la torre, y si en verdad estoy lastimado, y si se me revienta la hernia, y si los discos se me degeneran más, y si quedo inválido, se me empezaron a venir pensamientos bastante negativos. Y lo que pensaba en ese momento era cortarlos y decir: mi espalda está perfectamente bien, estoy consciente de que el dolor es de origen mental, no tengo ningún problema. Eso es lo que decía. Realmente no lo creía al 100%, pero de tanto repetirlo, se fue convirtiendo en realidad. Ahora, les voy a explicar por qué el dolor aumentaba. Aquí es donde mucha gente se frena, que hace ejercicio, le da un poquito de dolor, se asusta y deja de hacer ejercicio.
Les voy a poner un ejemplo. Imagina que tu hijo quiere usar la tablet o el teléfono y tú le dices que no, no te lo voy a prestar porque ya es muy noche o por lo que sea. El niño va a empezar a llorar y tú para que se calle a lo mejor le das la tablet y el niño se va a calmar y va a empezar a jugar. Ahí lo estás condicionando a relacionar el hecho de llorar con obtener un beneficio, que en este caso es la tablet. Entonces, cada vez que el niño quiera jugar a la tablet, va a llorar, porque sabe en el fondo que tú le vas a dar la tablet. Ahora, ¿cómo se hace para romper ese condicionamiento? Muy fácil. La próxima vez que el niño quiera la tablet y tú le digas que no, va a volver a llorar. Pero esta vez no le des la tablet, ignóralo. Vete a hacer tus cosas, ponte a trabajar, ponte a usar la compu, lo que sea. El niño va a llorar. Cuando vea que no le estás haciendo caso, ¿qué va a hacer? Se va a tirar al suelo, va a hacer un berrinche más fuerte, se va a revolcar, etcétera, etcétera. Y así van a pasar los días. El niño va a seguir llorando, pero va a llegar un punto en el que va a entender que el hecho de que él llore no le va a dar la tablet como recompensa. ¿Qué va a pasar? Se va a cansar y va a dejar de llorar. Tarde o temprano va a dejar de llorar porque va a entender que llorar no es la solución. Cuando tú tienes un dolor físico es porque tu mente subconsciente está intentando desviar tu atención. Y claro, si tú le haces caso al dolor y te empiezas a preocupar y empiezas a decir, ay, pobrecito de mí, mi espalda, bla, 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 la mente va a entender que eso le funciona y cada vez que quiera desviar tu atención te va a mandar dolor. Pero ¿qué pasa si tú llevas tu vida normal? ¿Qué pasa si tú empiezas a ignorar el dolor? Van a pasar las semanas, quizás los meses, pero eventualmente tu mente va a entender que el dolor no va a ser suficiente para desviar tu atención, que el dolor no está influyendo en tu vida. Y es ahí cuando el dolor va a desaparecer. Y así pasaron los meses, seguí corriendo a pesar de que sentía dolor, no me importaba. Y recuerdo una vez que salí a correr, llegué a mi casa y cuando estaba sentado me di cuenta que el dolor había desaparecido al 100%. Ya no tenía nada, absolutamente nada de dolor. Pero realmente no sé en qué punto dejé de sentir dolor porque ya no estaba pensando en el dolor. Esa es una de las bases, no pensar en el dolor. Es muy difícil, pero si lo logras hacer, al final vas a estar muy bien. Después me metí a jugar fútbol en un equipo. Posteriormente empecé a practicar boxeo, empecé a practicar Muay Thai, entré a un gimnasio, levanté peso muerto, lo que me dijeron que nunca debería de hacer porque me iba a tronar la espalda. Empecé a hacer todas las cosas que me dijeron que jamás iba a hacer. Muy importante en mi recuperación fue que mi dolor no me afectaba emocionalmente. ¿Qué es lo que pasaba antes de mi recuperación? Yo me despertaba un día, sentía dolor ciático, sentía dolor en la espalda o en el hombro y decía, ¡ta madre! Otra vez tengo dolor. Y ya me predisponía para tener un mal día. Ya empezaba mi día de malas. Y así era mi vida, me la pasaba quejándome, la verdad. Tiempo después me di cuenta que quejarse no sirve de absolutamente nada. Ahora, mi nueva mentalidad era muy distinta. Cada vez que me despertaba y sentía dolor, en vez de quejarme de mi situación, empezaba a agradecer. Agradecer por un día más de vida, agradecer por tener a mi familia, agradecer por las cosas que tengo. Y eso te cambia la mentalidad. Y otra cosa es que yo estaba disfrutando mi vida porque ya estaba haciendo las cosas que me gustaban, porque el dolor ya no me estaba deteniendo. Entonces el dolor se vuelve en algo sin importancia, porque ya no me afectaba emocionalmente. Y las situaciones negativas son totalmente subjetivas. No sé, te corrieron del trabajo, ¿eso es algo malo? O tal vez es una oportunidad para empezar a dedicarte a algo que realmente te gusta. Tú no puedes controlar lo que pasa en el exterior, pero lo que sí puedes controlar es cómo tú sentirte respecto a eso. Tú puedes controlar qué significado darle y cómo afrontarlo. Eso sí lo puedes controlar.
Entonces no permitas que el dolor controle tu vida, no permitas que el dolor te impida tener un buen día. Entiendo que cada caso es diferente, algunas personas tienen más dolor que otras, etc. Pero de algo estoy muy seguro, en una enfermedad crónica de dolor durante muchos años, lo peor que puedes hacer es quedarte acostado en la cama. De hecho, se han hecho estudios, es contraproducente, es totalmente contraproducente. El médico lo primero que te va a decir es tómate estas pastillas y quédate en reposo. Pero realmente los estudios nos dicen que eso es lo que más nos afecta. Necesitas empezar a moverte. Si tu condición es muy fuerte, al menos haz estiramientos en la cama. O haz natación. O simplemente métete al agua y haz movimientos, haz algo. Todo eso te va a ayudar a relajar el cuerpo. Todo eso te va a ir haciendo perder el miedo. Y a mí lo que me dio mucho valor para afrontar la adversidad fue Dios. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, cuando empezaba a dudar de mí, cuando empezaba a tener miedo de todos los diagnósticos que me dieron, cuando empezaba a tener miedo de todos estos diagnósticos, siempre se me venía a la mente Dios. Todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Tienes que buscar algo en lo que creer. Si no crees en Dios, en el universo, en la vida, en tu capacidad de curación, pero tienes que creer en algo. La fe es el pilar de todo esto. Y va a sonar muy raro, pero yo estoy muy feliz de haber sufrido esto durante tantos años. En su momento, obviamente lo veía como un obstáculo, lo veía como una desgracia. Estaba muy triste. Pero con el tiempo, conforme me iba curando, me fui dando cuenta de que no era un obstáculo, no era un problema, era una oportunidad para crecer, era una oportunidad para desarrollar mi resiliencia, mi fuerza de voluntad, era una oportunidad para demostrar que el destino no está escrito. Si yo le hubiera hecho caso a los doctores, que mi espalda estaba mal y que tenía que medicarme de por vida y que nunca iba a volver a correr, ahorita cómo estaría, tirado en la cama, inyectándome con mucho dolor. Y es lo que quiero transmitir, que a final de cuentas hay muchas cosas externas que no podemos controlar, pero tú eres el factor principal para trazar tu destino, nadie más.